Siempre creí que tener una amiga como ella era un regalo que la vida te da una sola vez. Desde que nos conocimos en la secundaria, nos volvimos inseparables. Compartíamos secretos, risas, lágrimas y sueños que nadie más entendía. Yo le contaba todo, y ella parecía escucharme como si cada palabra fuera un tesoro que debía cuidar. Recuerdo que, incluso cuando todo parecía ir mal en casa o en el colegio, ella siempre estaba allí. Su sonrisa era mi refugio, y su opinión mi brújula. Nunca pensé que alguien pudiera conocerme tanto y al mismo tiempo esconderme cosas. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan perfecta en apariencia y tan peligrosa en realidad. Conocí a mi primer novio gracias a ella. Fue raro al principio, me daba consejos, me decía cómo actuar, incluso me ayudó a elegir el regalo de nuestro primer aniversario. Yo confiaba en ella como confiaba en mi propia vida. Pensé que su apoyo era sincero. Pensé que no había secretos entre nosotras. A veces noto cómo las amistades cambian con el tiempo, cómo la cercanía se convierte en rutina, y las pequeñas diferencias que antes parecían insignificantes se van acumulando. Pero con ella nunca lo sentí. Para mí, todo era perfecto, hasta que empecé a notar pequeñas cosas. Mensajes borrados, risas apagadas cuando entraba en la habitación, comentarios que parecían inocentes pero que dejaban un hueco en mi pecho. Me decía a mí misma que era paranoica, que quizás estaba imaginando cosas. Después de todo, ¿cómo podría alguien que dice quererte tanto, traicionarte? Pero algo dentro de mí, un presentimiento que no podía ignorar, empezaba a encenderse. Era como si una sombra ligera se moviera detrás de su sonrisa, como si todo lo que compartíamos tuviera un lado oculto que yo no podía ver. No podía imaginar que la persona que había sido mi refugio, mi confidente y mi hermana elegida, pudiera alguna vez mirarme a los ojos y mentirme. Que pudiera reír conmigo mientras planificaba lo que más temía. No todavía. Todavía era la amiga perfecta. Pero el comienzo de la traición estaba más cerca de lo que pensaba. Al principio, todo eran pequeñas cosas. Cosas que podía justificar con excusas amables. Quizás está cansada, seguro tiene muchas cosas en la cabeza, no es nada personal. Pero las señales se iban acumulando, y algo dentro de mí comenzaba a inquietarse. Comenzó con los mensajes de su teléfono. Siempre solíamos hablar por WhatsApp o Messenger, y yo confiaba en que nuestras conversaciones eran privadas. Pero un día la vi reírse sola mientras leía algo en su pantalla, y cuando me acerqué para ver, cerró la conversación de inmediato. No dije nada, me dije a mí misma que era paranoica. Quizás estaba bromeando con otra amiga, pensé. Después llegaron las contradicciones en sus historias. Me contaba cosas que yo luego comprobaba y no eran ciertas, o que cambiaban según con quién hablaba. Al principio, me molestaba un poco, pero la excusaba, todos exageramos a veces. Siempre la defendía incluso cuando la verdad me golpeaba suavemente en el pecho. También noté cambios sutiles en la forma en que hablaba con mi novio. No muchos, apenas gestos, palabras que no encajaban, miradas que no eran para mí. Y aunque mi instinto me decía que algo estaba pasando, me negaba a creerlo. No podía aceptar que la persona que más confiaba en la vida pudiera hacerme daño. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que quizás él estaba contando cosas que no entendía bien. Hubo un día en particular que todavía recuerdo con claridad. Estábamos los tres en un café, mi amiga, mi novio y yo. Ella sonreía, me miraba, pero sus ojos se desviaban cada vez que él decía algo. Después de varias horas, mientras yo iba al baño, escuché su voz en un susurro, riéndose de algo que él decía. Algo sobre mí. No pude escuchar todo, pero mi corazón se encogió. Cuando regresé, ella actuaba normal. Como si nada hubiera pasado. Me reí, me uní a la conversación, intenté olvidar lo que había oído. Ese fue mi primer gran error. Ignorar las señales por miedo a la verdad. Los pequeños indicios continuaron. Invitaciones que llegaban tarde, mensajes que se borraban antes de que pudiera leerlos, evasivas cuando le preguntaba algo directamente. Cada vez que mi intuición gritaba algo no está bien, la reprimía. La defendía, porque la amistad era más importante que cualquier duda pasajera. Porque no podía imaginar que mi mejor amiga, la que había estado conmigo en los peores momentos, me traicionara. Incluso mi propio corazón me engañaba. Cuando veía a los demás sonreír, me decía, seguro estás exagerando, todo está bien.
Pero las pequeñas grietas se convertían en fisuras que no podía ignorar por siempre. Lo irónico es que mientras yo cerraba los ojos, ella abría caminos ocultos. Cada gesto, cada mensaje borrado, cada mentira sutil, construía un laberinto que yo todavía no podía ver. Y mientras tanto, yo confiaba ciegamente en la amiga perfecta. No sabía que estaba caminando hacia la traición más grande de mi vida. Todavía no. Pero las señales ya estaban ahí. Solo que yo no quería verlas. Nunca pensé que las palabras de otras personas pudieran doler tanto como una traición real. Y sin embargo, ahí estaba yo, escuchando los primeros rumores que recorrían los pasillos de la universidad y los grupos de amigos, con la sensación de que alguien me había arrancado el suelo bajo los pies. Al principio los ignoré. Me decía a mí misma, no puede ser cierto. Es imposible. Nadie que conozca a mi amiga podría inventar algo así sobre nosotros. Pero las historias no paraban de llegar. Comentarios casuales, miradas que no me encontraban, susurros que se detenían en cuanto yo me acercaba. Todo parecía dirigido a mí sin que yo supiera exactamente cómo enfrentar la situación. ¿Has visto cómo se ven juntos últimamente? Dicen que él está más atento a ella que a ti. ¿Sabías que estuvieron solos en casa de ella la otra noche? No había pruebas. Solo palabras, insinuaciones y rumores. Y eso hacía que todo doliera aún más, porque nadie parecía tomarlos en serio, y yo parecía la loca paranoica que se estaba imaginando traiciones donde no las había. Intenté hablar con él. Con mi novio. Preguntarle directamente si había algo entre ellos. Sonrió, me abrazó, me aseguró que no había nada, que solo eran amigos. Quise creerle. Pero había algo en su mirada que no podía interpretar. Tal vez miedo. Tal vez culpa. Tal vez un secreto que yo no estaba lista para descubrir. Entonces comencé a notar pequeños cambios en la dinámica de los mensajes y las redes sociales. Comentarios inocentes de amigos en común que me miraban y bajaban la voz al hablar de ellos. Fotos en Instagram eliminadas y luego reaparecidas con ajustes extraños. Cosas que antes me habrían hecho reír, ahora me daban miedo. Mis amigas trataban de consolarme, pero algunas eran demasiado jóvenes o ingenuas para entender. Seguro que estás exagerando, decían. Ella es tu amiga. No haría algo así. A veces la gente inventa cosas solo por molestar, decía otra. Yo sonreía y asentía, pero en el fondo me sentía sola. Aislada. Como si todo mi mundo estuviera conspirando en mi contra, y yo fuera la única que veía la grieta en la fachada. La tensión se volvió insoportable cuando empezaron a llegar mensajes directos de personas que aseguraban haber visto cosas que yo ni siquiera quería imaginar. Me encontraba preguntándome a mí misma si había estado ciega durante meses. Si todo lo que creía seguro, mi relación, mi amistad, mi mundo, había sido una mentira disfrazada de normalidad. Esa sensación de que algo no encajaba, de que el suelo se estaba resquebrajando bajo mis pies, se volvió imposible de ignorar. Cada sonrisa de mi amiga, cada risa compartida, ahora estaba teñida de sospecha. Cada palabra de mi novio parecía contener significados ocultos que yo apenas comenzaba a percibir. Pero todavía no tenía pruebas. Solo rumores. Solo la sensación amarga de que mi mejor amiga podía estar jugando un juego peligroso detrás de mi espalda. Y así, mientras trataba de mantener la calma y fingir que todo estaba bien, una certeza comenzó a instalarse en mi pecho. Algo iba a romperse muy pronto. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Todavía no sabía que esos rumores no eran inventos. Todavía no sabía que la verdad estaba a punto de golpearme con toda su fuerza. Nunca olvidaré cómo ocurrió. Fue un accidente, un error que cambió todo de golpe y que me dejó sin aliento, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Hasta ese momento, todo eran rumores, pequeñas señales, coincidencias incómodas, pero nada que pudiera probar que la persona que más confiaba en la vida me estaba traicionando. Ese día estaba revisando mi teléfono mientras esperaba a mi novio en la cafetería. Entre mensajes, notificaciones y redes sociales, vi un mensaje que no debía haber visto. Un chat abierto en su computadora portátil, olvidada en su mochila mientras él iba al baño. La pantalla mostraba su conversación con mi amiga, y mi corazón se detuvo al leer las palabras que nunca pensé que existirían. No puedo creer que todavía crea que solo somos amigos. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Ella no sospecha nada.
Esta noche, solo nosotros dos. Nadie debe saberlo. Sentí como si me hubieran golpeado. Cada palabra quemaba en mi pecho, arrancando años de confianza y dejando solo un vacío que no sabía cómo llenar. Me senté, temblando, incapaz de pensar con claridad. Cada recuerdo de risas compartidas, secretos confidenciados, consejos dados y recibidos, se teñía de mentira. Todo había sido una ilusión. No podía respirar. Cerré los ojos un instante y traté de repetir mentalmente: debe ser un malentendido, no puede ser real. Pero cuando los abrí de nuevo, las palabras seguían allí, claras y crueles, confirmando lo que mi instinto ya sospechaba desde hacía meses. Intenté procesarlo, racionalizarlo, encontrar alguna excusa para ellos. Quizás era un juego, un mensaje fuera de contexto, algo que yo no entendía. Pero mi corazón, mi intuición y cada pequeño indicio de los últimos meses me gritaban que no había excusa. Que todo había sido planeado. Que mi amiga, la persona en la que más confiaba, me había estado mintiendo y traicionando desde el principio. Y lo peor no era solo la traición de ella. Era la complicidad de mi novio. La persona en la que había puesto mi amor y mi confianza estaba justo al otro lado de ese chat, conspirando, mintiendo, ocultándome la verdad mientras me hacía creer que todo estaba bien. Lloré, sola en esa cafetería, intentando aferrarme a algo de racionalidad, algo que me hiciera sentir que no estaba perdiendo la cabeza. Cada lágrima era una mezcla de dolor, rabia, incredulidad y un vacío profundo que no sabía cómo llenar. No podía confrontarlos todavía. Mi mente estaba nublada, y cada intento de imaginar la conversación terminaba en un grito interno que no podía soltar. Todo mi mundo había cambiado en segundos, y yo no sabía cómo volver a armarlo. Ese mensaje fue el primer golpe real, el que confirmó todos mis temores y rumores. La traición dejó de ser una sensación abstracta y se convirtió en una herida palpable, en un hecho concreto que no podía ignorar. Mientras me sentaba allí, con las manos temblando y el corazón latiendo de manera descontrolada, supe algo con absoluta certeza: nunca volvería a ver a mi amiga ni a mi novio de la misma manera. Nunca. Y también supe que, a partir de ese momento, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque una vez que ves la traición con tus propios ojos, no hay vuelta atrás. Después de descubrir ese mensaje, pasé días enteros tratando de organizar mis pensamientos. Cada vez que lo recordaba, sentía un nudo en el estómago, como si todo mi mundo se estuviera derrumbando desde adentro. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarlos, necesitaba que la verdad saliera a la luz, aunque temiera lo que descubriría. Primero hablé con mi novio. Lo llamé una tarde, cuando estaba solo, y le pedí que nos viéramos. Cuando llegó, su sonrisa parecía igual de tranquila que siempre, como si nada hubiera cambiado, y eso me enfureció aún más. Necesito hablar, dije, con la voz temblando. Es sobre nosotros. Sobre tu relación con ella. Él parpadeó, sorprendido, y luego trató de reír suavemente. ¿De qué hablas?, preguntó. Sabes que solo somos amigos, ¿no? Mis manos comenzaron a sudar. No, no es solo amistad, respondí, tratando de mantener la calma. He visto tus mensajes. Sé lo que están haciendo. Él negó todo. Cada palabra era un muro que me impedía llegar a la verdad. Estás malinterpretando, dijo. Eso no significa nada. Solo un malentendido. Intenté insistir, pero cada explicación suya parecía una trampa, cada gesto una forma de desviar la conversación. No podía creerlo. ¿Cómo podía mirar mis ojos y mentirme con tanta facilidad? Al día siguiente, hablé con mi amiga. Quería enfrentarla directamente, quería escuchar su versión, quería ver si quedaba alguna pizca de esa confianza que había tenido en ella. La invité a caminar, sola, sin nadie más alrededor. Tenemos que hablar, le dije. Sé lo que pasa con tú y él. Ella se rió, un poco nerviosa, un poco condescendiente. ¿Qué pasa?, preguntó. No entiendo de qué hablas. No mientas, exigí. He visto los mensajes. Sé que me has traicionado. Negó todo. Inventó excusas ridículas, inventó explicaciones que no tenían sentido. No es lo que piensas, solo son cosas fuera de contexto. Te lo juro, dijo, con esa sonrisa que antes me hacía confiar. No quiero perder nuestra amistad.
Su mirada era la de alguien que quería manipularme, y por un momento me sentí atrapada en mi propia mente, dudando de lo que había visto. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si había malinterpretado algo? Pero entonces recordaba cada pequeña señal, cada mensaje borrado, cada gesto extraño, y la certeza regresaba, no me estaba engañando a mí misma. Pero había algo peor que la negación, la soledad que vino después. Nadie más quería escucharme. Mis amigas intentaban consolarme, pero no tenían pruebas, y los demás me miraban con escepticismo. Me sentía aislada, atrapada en una realidad que solo yo podía ver. Como si todo mi mundo estuviera lleno de voces que me decían, «Estás loca, eso nunca pasó». Fue entonces cuando entendí algo crucial, enfrentar la traición no sería sencillo. No bastaba con tener pruebas. Necesitaba un plan, necesitaba tiempo, necesitaba protegerme emocionalmente antes de poder actuar. Salí de esas confrontaciones con el corazón roto, con la mente hecha un torbellino. Pero también con algo que nunca había tenido: claridad. Sabía la verdad. Y aunque ellos lo negaran, aunque todos me miraran como si estuviera loca, no había vuelta atrás. El daño estaba hecho. La traición ya no era solo una sospecha. Era un hecho. Y ahora estaba sola frente a la tarea de decidir qué hacer con esa verdad. Después de las confrontaciones fallidas, algo dentro de mí cambió. La negación de ambos, la indiferencia de los demás, la sensación de aislamiento, todo me empujó a actuar. Ya no podía confiar en palabras, no podía confiar en promesas, no podía confiar en nadie más que en lo que mis propios ojos pudieran ver y mis propias manos pudieran comprobar. Tenía que descubrir la verdad por mí misma, aunque eso significara sumergirme en un laberinto oscuro que nunca habría querido recorrer. Empecé por las redes sociales. Revisé cuidadosamente cada comentario, cada me gusta, cada foto en la que aparecían juntos. Al principio parecía todo normal: fotos grupales, publicaciones inocentes, risas compartidas. Pero luego encontré pequeños indicios que me hicieron fruncir el ceño: mensajes eliminados, publicaciones que aparecían y desaparecían, historias que se borraban demasiado rápido. Cada detalle parecía un patrón, un hilo que me llevaba más profundo en la mentira. No me detuve allí. Empecé a revisar conversaciones antiguas en sus chats. Fue doloroso, una mezcla de ansiedad y anticipación que me dejaba el corazón acelerado. Cada mensaje que leía me obligaba a recordar momentos que ahora me dolían. Risas compartidas, consejos dados, secretos confesados. Y allí estaban, ocultos entre las palabras, los indicios de que me habían estado mintiendo desde hace mucho tiempo. Luego decidí hablar con terceros. Amigos en común, conocidos que habían estado presentes en algunas de esas reuniones, incluso gente que solo coincidía con ellos en redes sociales. Al principio, nadie quería hablar. Algunos se mostraban incómodos, otros negaban haber visto nada. Pero poco a poco, con tacto y paciencia, empezaron a aparecer testimonios que confirmaban lo que yo temía. Pequeñas verdades que, cuando se juntaban, formaban un rompecabezas demasiado doloroso para ignorar. Encuentros a escondidas, mensajes cruzados que nunca fueron casuales, conversaciones susurradas que intentaban ocultarme deliberadamente. Recuerdo una noche en particular. Me senté sola en mi habitación, con el teléfono y la computadora abiertos, revisando todo nuevamente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no podía parar. Cada prueba que encontraba era un golpe directo a mi corazón, pero también era liberador, porque finalmente podía sostener la verdad en mis manos. Ya no eran solo sospechas ni rumores, eran hechos, pruebas concretas de la traición que me había estado consumiendo por dentro. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Me sentí traicionada no solo por ellos, sino por todo lo que había confiado en esa amistad. Me preguntaba cómo alguien podía ser tan fría, cómo alguien podía sonreír mientras destruía la confianza de otra persona. Y al mismo tiempo, me sentía incrédula, como si mi mente no pudiera procesar que la persona que más amaba y admiraba, que había sido mi refugio durante años, pudiera hacerme tanto daño. Pero había algo más que descubrí mientras investigaba: la traición no era solo un acto aislado. Había un patrón, una serie de pequeñas mentiras y manipulaciones que se habían acumulado durante años, construyendo un muro invisible entre nosotras mientras yo confiaba ciegamente en su amistad. Cada mensaje borrado, cada silencio sospechoso, cada historia inventada encajaba en ese patrón. Todo tenía sentido ahora.
Todo estaba conectado. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza, rabia y alivio. Tristeza por todo lo que había perdido, rabia por haber sido engañada y manipulada, y alivio porque finalmente podía enfrentar la realidad con pruebas en lugar de sospechas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí un poco en control. Porque aunque la traición era devastadora, al menos ahora podía sostener la verdad. Esa noche no dormí. Revisé cada conversación, cada mensaje, cada evidencia que había recopilado. No podía dejar que quedara nada sin descubrir. Cada descubrimiento era un recordatorio de que ya no podía volver atrás, de que debía enfrentar la realidad tal como era, por dolorosa que fuera. Mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana, comprendí algo fundamental: la verdad no solo duele, también empodera. Me había sumergido en un mar de mentiras, pero ahora tenía la fuerza para nadar hacia la orilla. Sabía que el siguiente paso sería aún más difícil: confrontar a los responsables. Pero por primera vez, sentí que tenía armas reales, no solo sospechas. Tenía pruebas, y con ellas podría reclamar mi verdad. Mi corazón todavía estaba herido, y la incredulidad me perseguía en cada rincón de mi mente. Pero a diferencia de antes, ahora sabía que la traición no era imaginaria. No estaba sola en mi dolor. Y aunque no podía borrar lo que había pasado, podía decidir cómo enfrentar el camino que tenía por delante. Porque descubrir la verdad era solo el principio. Y yo estaba lista para el siguiente paso. No hay nada más devastador que la claridad absoluta. Después de semanas de investigar, de revisar mensajes, redes sociales y testimonios de terceros, finalmente tuve en mis manos evidencias que no dejaban lugar a dudas. La traición, que hasta entonces era un presentimiento, un rumor doloroso, se convirtió en una verdad tangible, cruel y aplastante. Todo encajaba. Cada mensaje eliminado, cada mirada sospechosa, cada excusa que me había dado mi amiga y cada negación de mi novio formaban parte de un mismo patrón. Un juego cuidadosamente planeado para engañarme mientras todos a mi alrededor parecían mirar hacia otro lado. Empecé a juntar los mensajes, capturas de pantalla, registros de llamadas, conversaciones de terceros que confirmaban lo que yo ya sospechaba. Allí estaba, evidente, la doble vida de mi amiga. Reuniones a escondidas con mi novio, planes que me habían excluido deliberadamente, bromas privadas que convertían mis sentimientos en entretenimiento. Cada evidencia era un golpe directo a mi corazón, y al mismo tiempo un bálsamo, porque ahora podía sostener la verdad en mis manos sin que nadie pudiera negarla. Recuerdo el momento exacto en que comprendí la magnitud de la traición. Estaba revisando un hilo de mensajes que se había enviado mientras yo creía que estábamos juntas en una salida. En ese hilo, planeaban cada encuentro, cada mentira, cada excusa que usarían para asegurarse de que nadie descubriera la verdad. Y mientras leía, sentí como una mezcla de ira, incredulidad y dolor me inundaba. La persona que consideraba mi hermana elegida estaba jugando con mi vida, con mi amor y con mi confianza desde hacía meses, si no años. Lo peor no era solo la traición hacia mí, sino cómo había manipulado a todos a su alrededor. Mis amigos, que antes me habían consolado con dudas sobre mi paranoia, ahora estaban inadvertidamente involucrados en el engaño. Las risas compartidas, las conversaciones casuales, los momentos que yo creía genuinos, eran parte de un guión en el que yo era la última en enterarme de la verdad. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando revisé un vídeo que me enviaron sin que yo lo supiera. Era mi amiga con mi novio, riéndose juntos, haciendo gestos y comentarios que confirmaban todo. La sensación de ser una idiota por haber confiado ciegamente en ellos me golpeó con fuerza. Sentí que cada instante de mi vida con ellos había sido una mentira cuidadosamente construida para mantenerme ciega. Me senté en mi habitación, con las manos temblando y el corazón desbordado de emociones encontradas. Lloré, grité en silencio, sentí rabia, tristeza, incredulidad, un vacío profundo y, paradójicamente, una especie de alivio. Porque ahora, aunque la verdad dolía, estaba completa. No había dudas, no había excusas, no había manera de negar lo que era evidente. Por primera vez, comprendí que esta traición no era solo un acto aislado, sino un patrón calculado. Mi amiga había llevado una doble vida en secreto, y mi novio había sido su cómplice silencioso. Cada sonrisa que me daba, cada palabra amable, cada gesto de apoyo, había sido parte de una fachada construida para manipularme y mantenerme engañada mientras ellos actuaban a sus espaldas. Esa noche,
mientras me abrazaba a mí misma intentando asimilar la magnitud de todo, supe algo. Ya nada volvería a ser igual. La amiga perfecta, la que creía que estaba a mi lado en todas las circunstancias, había desaparecido. Y aunque la traición me rompía por dentro, también encendía una chispa de fuerza que no sabía que tenía. Porque conocer la verdad es doloroso. Pero también es el primer paso para liberarse de la mentira. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había llegado el momento que había temido y esperado al mismo tiempo. Con las pruebas en mis manos, cada mensaje, cada captura, cada testimonio, supe que no podía seguir callada. Necesitaba enfrentar a los responsables, necesitaba ver sus reacciones, necesitaba que sintieran, aunque fuera una fracción, el dolor que yo llevaba dentro desde que descubrí la traición. Los invité a los dos a mi apartamento. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Los vi llegar, aparentemente tranquilos, como si nada hubiera pasado, y por un instante sentí rabia por su indiferencia, por su habilidad para actuar como si todo fuera normal. Tenemos que hablar, dije, con la voz temblando pero firme. Sé lo que han hecho. Mi amiga frunció el ceño, intentando ocultar su sorpresa, mientras mi novio bajaba la mirada, evitando encontrar mis ojos. Saqué las capturas, los mensajes y los testimonios, y los puse sobre la mesa. Cada evidencia estaba organizada, clara, irrefutable. Esto, empezó mi amiga, tratando de sonar calmada. No es lo que parece. Yo. No mientas. La interrumpí. Tengo todo aquí. Cada mensaje, cada plan, cada mentira. No puedes negar nada. Ella respiró hondo, buscando palabras, buscando excusas, buscando una forma de justificar lo injustificable. Yo solo, no quería hacerte daño, susurró. Solo quería que él me prestara atención, que me entendiera. Cada palabra era como un puñal más profundo en mi corazón. No había sinceridad, solo una justificación torpe que hacía aún más evidente su manipulación. Mi novio intentó intervenir, pero me limité a mirarlo con una mezcla de decepción y rabia. Tú también estabas en esto. Sabías lo que hacía. No puedes excusarte. La tensión llenó la habitación como un humo denso. Sus miradas se cruzaban, nerviosas, pero no había nada que pudiera salvarlos. Lo que había comenzado como negación y engaño, se había desmoronado ante la evidencia. Por primera vez, estaban atrapados por la verdad que yo sostenía en mis manos. No entiendo cómo pudiste, dije, con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste sonreírme mientras planeabas esto? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que teníamos? Ella bajó la cabeza, sin palabras. Su silencio decía más que cualquier intento de justificación. No había excusas que pudieran reparar el daño. La amistad que creía inquebrantable se había roto irremediablemente, y no había vuelta atrás. Me sentía abrumada por una mezcla de tristeza, rabia y liberación. El dolor era profundo, pero había algo liberador en haber enfrentado la mentira, en haber puesto la verdad frente a ellos, en no dejarme engañar más. No hay nada más que decir, dije, recogiendo mis cosas. Nuestra amistad ha terminado. Y tú también, agregué mirando a mi novio. Todo terminó. Salí de la habitación con el corazón encogido, pero con la cabeza en alto. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que había recuperado algo que ellos no podían arrebatarme, mi dignidad y mi verdad. Esa noche lloré, sí, pero también sentí una chispa de fuerza que no había tenido antes. La traición era un hecho, la amistad estaba rota, y el amor había sido manipulado. Pero yo todavía estaba aquí. Y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía respirar un poco más libremente. Porque a veces, para encontrar paz, primero debes enfrentar la tormenta. Después del choque final, me quedé sola con mis pensamientos, rodeada por el silencio de mi apartamento. Era un silencio pesado, cargado de todo lo que había pasado, pero también era un silencio necesario, porque por primera vez podía sentir mis emociones sin interrupciones ni excusas. Lloré, sí, y cada lágrima parecía arrastrar consigo años de confianza rota, de ilusiones que se habían convertido en mentiras, de momentos que pensé compartidos y que, en realidad, habían sido manipulados. Al principio, la tristeza me envolvía por completo. Me sentía traicionada, humillada,
incapaz de comprender cómo alguien a quien había amado y considerado mi hermana elegida podía actuar con tal frialdad. Me preguntaba si había sido yo quien falló, si había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado buena para darme cuenta de la verdad. Cada recuerdo feliz estaba ahora teñido de dudas y dolor. Pero no todo era tristeza. También había rabia. Rabia hacia mi amiga, hacia mi novio, hacia todos los que habían participado, aunque de manera indirecta, en el juego de mentiras. Esa rabia era feroz, como un fuego que no podía apagar, y aunque me dolía, también me daba energía. Era la chispa que necesitaba para decirme a mí misma que no permitiría que esta traición definiera quién era ni cómo viviría mi vida. Poco a poco, entre lágrimas y gritos silenciosos, empecé a reflexionar. Comprendí que la traición de otros no podía borrar mi valor ni mi capacidad de confiar. Aprender a confiar de nuevo sería difícil, sí, y probablemente llevaría tiempo, pero no quería vivir con miedo, con desconfianza permanente. Tenía que reconstruir mi mundo emocional, ladrillo por ladrillo, empezando por mí misma. Empecé a escribir mis pensamientos, mis sentimientos, mis recuerdos de los últimos meses. Cada palabra en el papel era como sacar un peso enorme de mi pecho. Recordé momentos en que confié plenamente, momentos en que me sentí fuerte, momentos en que mis amigos y yo compartimos risas auténticas. No todo había sido mentira. Todavía existían recuerdos verdaderos, momentos que podían sostenerse sobre los cimientos de mi nueva vida. También reflexioné sobre la importancia de poner límites. Aprendí que la confianza no es ciega, que no se puede regalar sin cuidado, y que las personas que no respetan nuestros sentimientos no merecen espacio en nuestra vida. Fue doloroso admitirlo, pero necesario. Reconocer la traición me permitió ver quién estaba a mi lado de verdad y quién solo había jugado un papel en mi historia. Mientras pasaban los días, sentí algo que no esperaba: liberación. La verdad había dolido, pero también había despejado mi mente. Ya no estaba atrapada en la incertidumbre ni en las mentiras de otros. Sabía lo que había pasado, y ahora podía tomar decisiones conscientes sobre mi vida, sobre mis amistades, sobre mi corazón. La tristeza y la rabia no desaparecieron por completo, y probablemente nunca lo harían del todo. Pero aprendí que esas emociones podían coexistir con la fuerza y la determinación. Aprendí que podía sentir dolor sin dejar que me definiera, que podía llorar sin perderme, que podía confiar sin volver a ser ingenua. Reaprendí a valorarme, a escuchar mi intuición y a proteger mi paz. Y, aunque todavía había heridas, cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más completa, un poco más capaz de enfrentar la vida con los ojos abiertos y el corazón listo para elegir cuidadosamente a quién permitir entrar. Porque la confianza, después de la traición, no se reconstruye de la noche a la mañana. Se reconstruye paso a paso, con paciencia, coraje y amor propio. Y yo estaba lista para dar esos pasos. El tiempo tiene una manera curiosa de curar y enseñar al mismo tiempo. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir la traición y enfrentarla, me encontré un día sentada en mi apartamento, contemplando cómo la vida seguía avanzando mientras yo me reconstruía lentamente. La herida estaba ahí, sí, pero ya no sangraba con cada pensamiento. Ahora era una cicatriz que recordaba, pero no definía. Comencé a reconstruir mi vida social con cuidado. Elegí personas que realmente me valoraban, que me respetaban y que compartían mi sinceridad. Las amistades que alguna vez había dado por sentadas, y que ahora estaban marcadas por la traición, fueron reemplazadas por vínculos genuinos, pequeños pero auténticos. Cada sonrisa compartida, cada conversación honesta, era un recordatorio de que podía volver a confiar, aunque esta vez con límites claros y con mi corazón protegido. También trabajé en mí misma. Retomé hobbies que había dejado de lado, me dediqué a proyectos que me apasionaban, y aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Descubrí que podía ser feliz sola, que podía reír sin necesidad de aprobación externa, y que mi valor no dependía de la aceptación de quienes me habían traicionado. Cada día, aunque fuera pequeño, era un paso hacia la libertad emocional que tanto había anhelado. A veces recordaba la traición, y lo hacía con tristeza y una pizca de rabia, pero también con gratitud. Aprendí lecciones difíciles, que no todos merecen nuestra confianza, que la verdad siempre termina saliendo a la luz, y que protegerse emocionalmente es un acto de amor propio. Las lágrimas que había derramado ya no eran solo de dolor. Algunas eran de comprensión, de fortaleza, de haber sobrevivido a algo que parecía insuperable. Un día,
mientras caminaba por el parque, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la persona ingenua que confiaba ciegamente en todos, ni la que se sentía impotente frente a la traición. Era alguien que había enfrentado la mentira, que había sostenido la verdad en sus manos y que ahora podía decidir su camino sin miedo. La traición de mi amiga y de mi novio había dejado cicatrices. Sí, pero también había abierto una puerta hacia un nuevo comienzo. Aprendí a poner límites, a valorar mi propia paz, a reconocer quienes realmente merecen estar en mi vida. Y, aunque algunas heridas tardarán en desaparecer, sentí algo que nunca había sentido antes, una mezcla de libertad y empoderamiento. Ahora miro hacia adelante, con cautela pero con esperanza. Sé que habrá desafíos, que habrá momentos de duda y tristeza, pero también sé que tengo las herramientas y la fuerza para protegerme, para elegir con cuidado y para mantenerme fiel a mí misma. Cierro este capítulo de mi vida con gratitud hacia mi propio coraje, con conciencia de lo que he aprendido y con la certeza de que, aunque algunos caminos se cerraron por la traición, otros se abren hacia oportunidades de amor, amistad y confianza verdaderos. Y así, con cada paso que doy, construyo un futuro en el que la verdad, la honestidad y el respeto son los pilares de todo lo que elijo. Un futuro en el que, aunque nunca olvidaré la traición, puedo vivir plenamente, con el corazón más fuerte y los ojos abiertos a la autenticidad de quienes me rodean. Porque a veces, un nuevo comienzo nace de las cenizas de lo que creímos eterno.